Damas y caballeros, imaginen una casa en Puerto Rico, cuando amanece la sala aún en penumbra. El aire tibio detenido entre las paredes, una ventana dejando entrar una luz lenta que cae sobre fotografías antiguas y discos gastados por el tiempo. En ese silencio que parece tener memoria, Se llama El Gran como si Combo. todavía esperara el golpe de un piano, transcurrieron los últimos días de Rafael Itzier, fundador y director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, el hombre que durante décadas hizo bailar a todo un continente. Allí, lejos del ruido de los escenarios y de los aplausos interminables, terminó la vida de un músico que fue columna vertebral de la salsa, pero que en sus últimos años convivió más con la quietud que con la gloria. ¿Cómo se explica que alguien que acompañó la alegría de generaciones enteras termine rodeado de una calma casi incómoda? ¿Por qué los grandes referentes de nuestra memoria musical envejecen y se apagan sin ceremonias, sin homenajes a la altura de lo que entregaron? ¿En qué momento decidimos que la historia podía seguir sin detenerse a mirar estas casas, estos silencios, estas vidas? Hoy, damas y caballeros, vamos a entrar en esa casa y contar lo que pocos se atreven a decir sobre Rafael Itzier, el hombre que sostuvo una época desde la sombra y cuyo legado todavía resuena en cada acorde que creemos recordar. Desde esa casa en silencio, la historia de Rafael Itzier retrocede muchas décadas hasta un Puerto Rico distinto, más austero, donde la música no era promesa de fama, sino refugio frente a la escasez. Nació en un entorno modesto marcado por la disciplina y por la necesidad de trabajar desde temprano en una isla donde el futuro rara vez se regalaba. La infancia de Itzier estuvo hecha de calles estrechas, radios encendidos en casas vecinas y una sensación constante de que el esfuerzo era la única herencia posible. Allí, entre carencias y responsabilidades tempranas, la música apareció como una presencia cotidiana, no como un sueño romántico, sino como un lenguaje natural que se aprendía escuchando, observando y repitiendo. Mientras otros niños jugaban, él afinaba el oído. Mientras el país buscaba su lugar entre cambios sociales y económicos, Itzier comenzaba a construir el suyo desde la paciencia. Aquella niñez no conoció privilegios, pero sí formó un carácter férreo, acostumbrado a sostener el peso de lo colectivo por encima del brillo individual. La casa de hoy, tranquila y cargada de recuerdos, contrasta con aquellas primeras viviendas donde todo era más pequeño, más ruidoso y más incierto. Sin embargo, el hilo es el mismo: un hombre que aprende a escuchar antes de hablar, a acompañar antes de destacar. En ese Puerto Rico de mediados del siglo pasado, la música era también una forma de identidad y resistencia, y el joven Itzier entendió pronto que su camino no sería el del solista que busca aplausos, sino el del arquitecto silencioso, que levanta estructuras duraderas. Esa decisión, tomada casi sin palabras en los años formativos, explicaría después por qué su nombre se confunde con el de una institución, y por qué su vida terminaría décadas más tarde en una casa donde cada pared guarda la memoria de un niño que aprendió a sostener el ritmo cuando todo alrededor parecía inestable. Desde aquella infancia marcada por la disciplina y la escucha atenta, Rafael Itzier dio el paso decisivo hacia la música profesional, sin hacer ruido, como si entendiera desde el inicio que la verdadera transformación ocurre lejos de los aplausos. El Puerto Rico de los años 50 y 60 vibraba con nuevos sonidos, con salones de baile llenos y orquestas que competían por un espacio en la radio, y fue en ese contexto donde Itzier comenzó a abrirse camino como pianista arreglista y sobre todo como organizador nato. No buscaba destacar por encima de los demás. Su obsesión era que todo sonara en su sitio, que cada instrumento tuviera una razón de ser. La fundación de El Gran Combo no fue un acto impulsivo, sino la consecuencia natural de una forma de entender la música como trabajo colectivo y compromiso a largo plazo. Mientras otros perseguían el éxito inmediato, Itzier construía una estructura sólida, casi doméstica, donde cada músico encontraba un rol claro, una responsabilidad y una continuidad. Tras las giras, los conciertos y las noches interminables, siempre volvía a casa, a ese espacio donde el ruido se apagaba y quedaba solo la reflexión. Allí revisaba partituras, pensaba en el futuro del grupo y tomaba decisiones que marcarían décadas de historia musical. La casa se convirtió en el contrapunto del escenario: afuera el sudor y la ovación, adentro el silencio necesario para sostenerlo todo. Con el tiempo, El Gran Combo se transformó en una referencia continental, pero el método de Itzier no cambió.
Seguía siendo el mismo hombre que prefería llegar temprano, ensayar una vez más y escuchar antes de imponer. Esa constancia explica por qué cuando la salsa se expandió por América Latina, el grupo resistió modas, crisis y cambios de generación. No fue suerte, fue una manera de vivir la música que tenía más que ver con la casa que con la tarima. En ese tránsito hacia la luz, Rafael Ithier nunca dejó de ser el niño que aprendió a sostener el ritmo en medio de la inestabilidad, y quizá por eso su mayor logro no fue un aplauso concreto, sino la sensación de hogar que millones de personas encontraron en sus canciones, una sensación que comenzaba y terminaba cada noche entre las paredes tranquilas de su propia casa. Con el paso de los años, el Gran Combo dejó de ser solo una orquesta exitosa para convertirse en un símbolo. Los escenarios se multiplicaron, las giras se hicieron más largas, y la música de Rafael Ithier comenzó a formar parte del paisaje emocional de toda América Latina. Afuera el público veía un fenómeno imparable. Adentro, en la intimidad de su casa, el peso de esa responsabilidad se hacía cada vez más evidente. Porque sostener una institución no es lo mismo que disfrutar un triunfo, y Ithier lo sabía. Cada éxito traía consigo decisiones difíciles, conversaciones incómodas y una presión constante por no fallar a un público que ya no distinguía entre la música y la identidad de un país. Los conflictos no siempre fueron visibles. No hubo escándalos ruidosos, ni rupturas dramáticas, pero sí tensiones silenciosas, cambios de integrantes, discusiones sobre el rumbo musical y la eterna pregunta de cómo mantenerse fiel a una esencia sin quedar atrapado en el pasado. Mientras la salsa evolucionaba y el mercado exigía novedades, Ithier defendía una idea clara: el sonido debía cambiar, pero el carácter no. Esa postura tan firme como discreta generó fricciones dentro y fuera del grupo. Algunos lo veían como un guardián necesario, otros como un obstáculo frente a los nuevos tiempos. La prensa, siempre ávida de etiquetas simples, oscilaba entre la admiración y la crítica, celebrando al conjunto como emblema cultural y cuestionando al mismo tiempo su resistencia a ciertas modas. En medio de ese torbellino, la casa seguía siendo el refugio y el centro de mando. Allí se tomaban las decisiones que nunca salían en los titulares: quién se quedaba, quién se iba, qué canción representaba mejor el espíritu del grupo. La imagen pública mostraba aplausos y sonrisas. Las paredes del hogar conocían el cansancio, las dudas y la carga de mantener un legado vivo. Se le aplaude como símbolo, pero se le exige como si fuera una institución pública, escribió una vez un columnista cultural, reflejando la paradoja de un hombre amado por las masas y presionado por todos. Rafael Ithier aprendió a convivir con esa tensión sin dramatizarla. No buscó defenderse ni justificar cada paso. Prefirió el camino largo de la coherencia. Esa elección tuvo un precio: el desgaste personal, las noches sin descanso y la sensación de que mientras el mundo celebraba, él debía seguir sosteniendo el andamiaje desde la sombra. Así, el auge del Gran Combo fue también el periodo en que la casa acumuló más silencios, porque cada conflicto resuelto lejos de los micrófonos dejaba una huella invisible en quien había decidido cargar con todo para que la música no se detuviera. Con el paso del tiempo, la casa fue ganando terreno al escenario. Las giras se hicieron más cortas, los viajes menos frecuentes, y el cuerpo empezó a reclamar lo que durante décadas había cedido sin protestar. Rafael Ithier seguía siendo el referente, el punto de equilibrio del Gran Combo, pero ya no desde la intensidad diaria de los primeros años, sino desde una presencia más serena, casi contemplativa. En la quietud del hogar, los sonidos cambiaron: menos ensayos interminables, más silencios prolongados, más pausas para mirar fotografías y recordar nombres que ya no estaban. La música seguía ahí, pero ahora convivía con la conciencia clara del tiempo que pasa y no regresa. En esos años finales, la casa se convirtió en un espacio de reflexión. Allí, Ithier repasaba mentalmente decisiones tomadas, caminos elegidos y sacrificios que nunca aparecieron en los aplausos. No era nostalgia vacía, sino una evaluación honesta de una vida dedicada a sostener algo más grande que uno mismo. Mientras la salsa seguía sonando en fiestas y celebraciones, él observaba desde la distancia cómo nuevas generaciones bailaban canciones que habían nacido de noches silenciosas en ese mismo hogar. La paradoja era evidente: el mundo seguía en movimiento gracias a su obra, pero su vida cotidiana avanzaba con un ritmo cada vez más lento. La soledad, discreta pero constante, empezó a hacerse notar.
No una soledad amarga, sino esa que acompaña a quienes han cumplido su misión y ya no necesitan demostrar nada. Las visitas se volvieron más selectivas, los encuentros más íntimos. Itziar hablaba poco de sí mismo, prefería escuchar como había hecho desde niño. En la casa cada objeto parecía cumplir una función de memoria. Un piano que ya no se tocaba a diario, partituras que descansaban como documentos históricos, premios guardados sin ostentación. Todo indicaba que el centro de la vida ya no estaba afuera, sino dentro. Estos años finales no fueron un retiro abrupto, sino una transición gradual. Itziar entendió que el legado no se protege aferrándose al protagonismo, sino permitiendo que la obra camine sola. Desde su casa, siguió observando, aconsejando cuando era necesario, y aceptando que su papel había cambiado. La escena pública se iba apagando, pero la coherencia permanecía intacta. Así, mientras el ruido del mundo se alejaba, la casa se llenaba de una calma densa cargada de significado, como si cada pared supiera que estaba asistiendo al cierre de un ciclo irrepetible, el de un hombre que eligió terminar su camino, donde siempre había pensado mejor en silencio. Damas y caballeros, cuando finalmente llegó el momento en que Rafael Itziar dejó de habitar su casa, el silencio que quedó no fue un silencio común, fue uno cargado de décadas de música, disciplina y memoria. La muerte de un hombre como él no se anuncia con estruendo, ocurre casi del mismo modo en que vivió sus últimos años, sin escándalo, sin dramatismo público, lejos de los reflectores que durante tanto tiempo iluminó sin buscar protagonismo personal. En esa casa de Puerto Rico donde tantas decisiones se tomaron lejos de los micrófonos, el tiempo pareció detenerse por un instante, como si las paredes comprendieran que ya no volverían a escuchar el paso lento de quien sostuvo una de las instituciones musicales más importantes del Caribe. Afuera las noticias circularon con rapidez, los titulares recordaron su nombre, su obra, su rol como fundador de El Gran Combo, pero la intensidad de esos recuerdos fue breve, casi protocolaria, como si el mundo ya estuviera acostumbrado a despedir a sus leyendas sin detenerse demasiado. La paradoja es dolorosa. Un hombre que acompañó la vida cotidiana de millones de personas terminó sus días envuelto en una calma que rozaba la invisibilidad. En la casa, todo seguía igual, los muebles, los objetos, los discos, pero faltaba la presencia que daba sentido a ese orden silencioso. La música seguía sonando en radios y celebraciones, mientras el lugar donde había nacido gran parte de ese legado quedaba suspendido en una quietud absoluta. El silencio que rodeó su muerte no fue solo personal, fue también social, un reflejo de cómo tratamos a los artistas, que envejecen, a los creadores que ya no están de moda, a los pilares que sostenían una época completa. Se habla mucho del legado, pero se visita poco la casa donde ese legado se construyó día tras día. Se celebran las canciones, pero se ignoran los espacios donde se tomaron las decisiones difíciles, donde se cargó con la responsabilidad de mantener viva una identidad musical. En el caso de Itziar, su muerte dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Recordamos realmente a quienes nos dieron tanto, o solo consumimos lo que dejaron y seguimos adelante? La casa, ahora en silencio, se convirtió en el último testigo de una vida dedicada a sostener a otros, de un hombre que nunca gritó su grandeza y que por lo mismo fue despedido con una discreción que duele. Allí donde antes se pensaba el futuro de la salsa, quedó un vacío que no se mide en palabras, sino en la ausencia de un ritmo que ya no necesita ser marcado, porque el tiempo implacable terminó por imponer el suyo. Cuando se habla del patrimonio de Rafael Itziar, muchos piensan de inmediato en cifras, en derechos musicales, en el nombre de El Gran Combo, como una marca consolidada, pero la verdadera herencia no puede medirse con números ni dividirse en documentos legales. La casa, ese espacio silencioso que acompañó sus últimos años, se convierte aquí en el símbolo central de una pregunta mucho más profunda. ¿A quién pertenece realmente todo lo que él construyó? Los bienes materiales, las partituras, los instrumentos y los archivos forman parte de una sucesión lógica, pero el legado emocional es otra cosa, algo que no cabe en testamentos ni acuerdos. El Gran Combo no fue solo una orquesta, fue una escuela, una forma de entender la música y el trabajo colectivo, y esa identidad se forjó lejos del escenario, en reuniones discretas, en decisiones tomadas sin testigos, muchas de ellas dentro de esa misma casa. Con el paso del tiempo, la discusión sobre la propiedad del legado se vuelve inevitable,
porque cuando una figura así desaparece, surgen tensiones silenciosas entre memoria, industria y consumo cultural. El público siente que la música le pertenece, porque la ha hecho parte de su vida. Las instituciones reclaman el valor histórico, y los herederos gestionan lo tangible, pero nadie puede reclamar del todo el espíritu que habitó esas paredes. Ahí reside la verdadera controversia, no en conflictos públicos, sino en el vacío que deja alguien que sostuvo una época completa sin reclamar el centro del escenario. La casa permanece, pero ya no produce decisiones, solo recuerdos, y en ese contraste se revela una verdad incómoda. Celebramos el legado cuando suena, pero rara vez protegemos los espacios humanos donde nació. Rafael Ithier dedicó su vida a mantener vivo un proyecto que trascendió generaciones, y lo hizo desde la constancia, no desde el ego. Por eso su herencia más valiosa no es un catálogo de éxitos, sino una ética de trabajo, una manera de entender la música como responsabilidad y no como espectáculo pasajero. Al final, la pregunta no es quién se queda con la casa o con el nombre, sino qué hacemos nosotros como sociedad con lo que él nos dejó. Porque cuando la música sigue sonando, pero la casa queda en silencio, queda claro que el verdadero patrimonio de un artista no está en lo que se reparte, sino en la ausencia que nos obliga a mirar hacia atrás y reconocer tal vez demasiado tarde el valor de aquello que dimos por sentado.